En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos. Me da mucho gusto que estemos reunidos para nuestro tercer tema de este curso, frutos de la resurrección. Cuando grabamos este tema, es todavía tiempo de Pascua del año 2022. Entonces, estamos todavía en este ambiente festivo pascual, en este ambiente de resurrección. Y cuando hablamos de los frutos de la resurrección a la luz del Evangelio, y en este caso concretamente del Evangelio de Juan, pues también es muy bonito e interesante que pueda invitarnos a nosotros también tener frutos de esta misma resurrección de Jesús en nuestra vida. Si nosotros creemos en Cristo, tenemos que aceptar que esa fe tiene frutos de conversión. Haciendo una ejemplificación que de ordinario comento, cuando me toca compartir temas de conversión justamente, me gusta decir que el olor de la fe es la conversión. ¿Cómo podemos nosotros corroborar que una persona tiene fe? Pues así como alguna fruta tiene su propio aroma, entonces el olor de la fe es la conversión. La fe no la vamos a ver, pero la conversión sí la podemos ir notando. Quizá no como quisiéramos, pero es que tenemos que recordar que la conversión es un trabajo desde dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. ¿A qué me refiero? Me gusta mucho comentar también esto, por eso en algunos videos puede ser que me lo escuchen decir más ocasiones, que ahí existen estos arbolitos que les podemos dar forma, figuritas, ¿verdad? Así, de canasta, alguna vez vi que tenían como elefantes o ratones, de distintas figuras, vaya, por supuesto, ¿no? Pero que después de un tiempo, esos arbolitos vuelven a su forma de arbolito, ¿por qué? Pues porque no son ni canastas, ni ratones, ni elefantes, ni nada por el estilo. En su raíz, ahí está justamente esta parte que es el que son árboles. Entonces no cambia, eso no va a cambiar. Por eso la conversión no puede ser únicamente por fuera. Si yo por fuera me maquillo, en un sentido, por así decirlo, ¿verdad? Si yo por fuera digo, mira, aquel nunca me veía, jamás me vio rezando, pues ahora sí me ve rezando. Aquel otro jamás me vio leyendo la Biblia, pues ahora sí me ve leyendo la Biblia. Pero si no ha surgido desde dentro, desde la raíz, entonces a la semana, una vez más, ese que no me veía seguirá sin verme leyendo la Escritura, seguirá sin verme haciendo oración. ¿Por qué? Porque lo que es externo se va cayendo. Todas esas capitas externas son las que primero caen. No, la conversión tiene que ser desde dentro de nosotros, desde lo más profundo, desde la raíz, insisto, porque de esta raíz, como ya he expresado anteriormente, de esta raíz se empieza a suscitar el verdadero cambio. Y así pues, cambiando todo desde la raíz, el fruto será justamente distinto. Entonces, por eso es que hablamos de estos frutos de la resurrección y que obviamente, insisto, los veamos en nosotros. Y les comento de una vez, hay un dicho que dice, el que avisa no es traidor, ¿verdad? Les comento de una vez que el tema de hoy tiene por ahí una trampita, ¿eh? Tiene una trampita por ahí, así que vamos a ir poco a poco para que pongan mucha atención en lo que vamos a ir diciendo. A ver si encuentran antes de que yo mencione, si encuentran antes esa trampita que por ahí les estoy anunciando de una vez. El tema es sobre Santo Tomás. Tomás apóstol, por supuesto, ¿no? Porque probablemente si ponemos en el buscador Santo Tomás, pues quizá tenga hasta más entradas, como se le suele llamar, o tenga más resultados, Santo Tomás de Aquino, que es una de las lumbreras de la Edad Media, ya de la segunda parte de la Edad Media, y que pues hasta el día de hoy las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino pues han sido bastante aceptadas por nuestra iglesia. Así que bueno,
puede ser que al poner Santo Tomás vean a ese Tomás, pero no, estamos hablando de Santo Tomás apóstol. Y el cambio, el fruto que vamos a ver, es el fruto de la fe. En la raíz de la vida de Santo Tomás, apóstol, insisto, había, voy a decirlo así, había incredulidad. Pero ya el fruto, el cambio nos va a llevar hasta la fe. Pongo esta primera imagen que seguramente ya estaremos nosotros como relacionándola, porque dice el Señor Jesús, me adelanto un poquito a lo que compartirá él, dice, dichosos los que creen sin haber visto. San Pablo dice también de una manera muy bonita, dice, nosotros andamos por fe, no por visión. Andamos por fe, andamos por lo que creemos, no por lo que vemos. Y es que la fe tiene justamente como característica el no ver. Cuando alguien dice es que yo tengo fe en algo, es porque no lo ha visto en ese sentido. Si lo hubiera visto no tendría fe, lo podría comprobar, ¿verdad? Entonces la fe, como dirá la carta a los Hebreos, que es un texto bellísimo, a partir del capítulo 11, nos da las grandes historias de la fe. Dice que la fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Entonces ahí está, ¿no? Y el Evangelio de San Juan, del cual hemos leído los temas anteriores y del cual obtendremos los siguientes temas, y primero Dios, pues el Evangelio de San Juan está muy comprometido con el tema de la fe. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, ¿no? De los textos clásicos del Evangelio de Juan, Juan 3:16, ¿verdad? Tanto amó Dios al mundo que no lo condenó, no condenó al mundo, sino que envió a su Hijo, a Jesucristo, ¿verdad? Para que diera su vida. Y dice, y que todo aquel que crea tenga vida eterna. Todo aquel que crea. Entonces ya desde ahí se escucha un poquito la fe, que la fe sabemos que es creer y más, ¿sí? Creer y más. Porque dirá Santiago que también los demonios creen, pero no significa que tengan fe, ¿verdad? Creer, cuando alguien tiene fe, cree, pero no todo el que cree tiene realmente fe. Hay que ver, insisto, ¿no? Porque la fe lleva consigo aparejadas ciertas experiencias de vida. Entonces ahí es donde vamos a ver si es cierto que tenemos fe o no tenemos fe. De que creamos en Dios, pues seguro que creemos en Dios, por así decirlo. Pero de que tengamos fe, si no se está viendo patente esa fe, decíamos, si no se huele esa fe a través de la conversión, entonces tendríamos que replantearnos si nosotros tenemos fe o creemos. Pero en el Evangelio de Juan, fe y creer están muy, muy emparentados. Otro texto clásico, cuando dice al final, justamente del Evangelio, en lo que se llama, según los estudiosos, el primer final, allá del capítulo 20, versículos 30-31, que es después justamente del texto de Santo Tomás, inmediatamente después se da el primer final, dice, muchas cosas hizo Jesús, muchos otros signos hizo Jesús que no están escritos en este libro. Dice, los que aquí están escritos han sido puestos para que crean. Y otra vez ahí tenemos el ámbito de la fe. Repito que el Evangelio de Juan estaba muy comprometido con el punto, con el tema de la fe. Y podríamos ir diciendo muchos, ¿no? Jesús con las hermanas de Lázaro, ¿no? Con Marta y María, principalmente en este caso con Marta, que le dice, es que Señor, pues mira cómo está el asunto, ¿no? ¿Qué no te he dicho que si crees verás la resurrección? Pues sí, pero eso es el último día, y ahí se pueden hacer sus diálogos, ¿no? Pero otra vez, creer, 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 creer. Entonces Santo Tomás va a ser para nosotros también un parteaguas de esta fe, y van a ver por qué, ¿no? Muy bien, entonces, viene el asunto. Lo primero, Santo Tomás, que lo celebramos ya del 3 de julio, el santoral ahí está. Si nosotros hablamos de Santo Tomás apóstol, ¿en qué pensamos? ¿Qué es lo que la gente piensa de ordinario? Lo respondo, y ya lo decíamos en la primera diapositiva, incredulidad, ¿verdad? Falta de creer. Es más, a veces hasta cambiamos un poquito la expresión, pero ahí decimos, ¿no? Pues yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer.
¿verdad? Mientras tanto me mantengo escéptico ante la situación. No pensamos en otra cosa. No decimos, yo como Santo Tomás soy apóstol de Cristo. No, no. Yo como Santo Tomás hago predicaciones, hago milagros, tengo el poder de expulsar demonios. Yo como Santo... No, no. Yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Incrédulo. La incredulidad es, pues, la marca de Santo Tomás, dicen algunos por ahí, el estigma que tiene Santo Tomás justamente por una cosa. Espero no olvidar una imagen, un ejemplo que me puso una vez un amigo maestro hace muchos, muchos años. Pero volvemos entonces con Santo Tomás, ojalá que me acuerde al final. Entonces, repito, su estigma de Santo Tomás, obvio, es justamente la incredulidad. ¿Y qué es la incredulidad? Para empezar, ¿no? Porque pues tenemos que ir estando de acuerdo en las definiciones para que podamos entendernos todos. Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, la incredulidad puede ser dos cosas. Incredulidad, primera, acepción, repugnancia o dificultad en creer algo. Aquí hago una aclaración que es mínima, pero que se me hace también necesaria. Nosotros usualmente cuando escuchamos repugnancia podríamos pensar en algo que nos cause desagrado al olor o al gusto, ¿no? Que es algo repugnante. No, no, pero repugnancia, la palabra etimológicamente viene de lucha, ¿sí? Una pugna es una lucha. Entonces, cuando dice repugnancia no significa algo que me cause como repito, ese desagrado, sino que intelectualmente no me quede así. Haz de cuenta que tú dices, bueno, es que toda la vida yo hago cuentas y 2 más 2 son 4, 2 más 2 son 4, y de repente llegas a un lugar donde dicen, a ver, haz esta cuenta, 2 más 2, tú pones 4, y dicen, estás mal, 2 más 2 son 6. Y tú, no, o sea, no, te cuesta mucho, no puedes, no tanto por la tradición de que ya traes de tantos años, sino porque tu mismo cerebro te dice que no es cierto, ¿no? Entonces hay una lucha interna que te dificulta creer en eso, ¿sí? Hay algo así, es como cuando dices, mira, hoy, fíjate, te la pongo muy fácil con un ejemplo que no es quizá el más bonito, pero pues quizá nos ayude para verlo. Hoy por la mañana saludas a alguien y por la tarde llega un mensaje y te dicen, oye, es que fulanito tuvo un accidente y falleció. Y tú dices, lo primero que dices, no lo puedo creer. Si apenas lo vi, entonces te cuesta creerlo, tienes dificultad, porque a lo mejor el pensar que lo acabas de ver, que lo acabas de ver, es como que muy difícil para tu mente procesarlo. Entonces, eso es incredulidad, esa dificultad para creer algo. Pero también en el ámbito religioso, dice la RAE en su diccionario, que la incredulidad es la falta de fe y de creencia religiosa. Ah, fíjate, quizá la primera acepción nos lleve por algo un poquito más de lo lógico, ¿verdad? Qué interesante, un poquito más de lo lógico, humanamente hablando, insisto. La segunda acepción es falta de fe, falta de fe. Y entonces yo me tengo que preguntar, ¿qué onda con Santo Tomás? Santo Tomás, ¿tendría falta de fe? Habría que analizar un poquito la figura de Santo Tomás. Y por otra parte, podríamos preguntarnos, ¿o será que lo que Santo Tomás tenía y en lo cual era incrédulo, era que le costaba razonar esa transición de la muerte a la vida de Jesús? Cosa que evidentemente no fue el único, ¿sí? Voy a decirlo así. Cuando, por ejemplo, dicen en una escuela, ahora que acaba de pasar el Día del Maestro y todo esto, ¿no? Y bueno, tantas cosas que hacen los alumnos bien simpáticas, pero bueno, una de esas cosas simpáticas que hacen los alumnos es que luego se saltan las clases, se ponen de acuerdo, ¿no? El maestro se le hace un poquito tarde, primera vez que se le hace tarde, primera vez que, porque se juntan las cosas, díganme si no, se le hace tarde y de repente ese día se le acabó el saldo o en ese momento se le acabó la batería y no puede avisar. A mí me pasó una vez, no tiene mucho de hecho,
que iba yo tarde a la escuela y no tenía yo el teléfono de nadie, de los alumnos, de nadie. Entonces así como que, ¿cómo le hago para avisarles? Les mandé correos, porque los alumnos pues tienen sus teléfonos ahí, y les publiqué en un grupo que tenemos en una plataforma. Pero tenía yo la incertidumbre, por supuesto, de si habían recibido la notificación, que si hubieran recibido un WhatsApp, pues mucho más rápido, por supuesto, ¿no? Bendito Dios, me esperaron. Gracias a Dios me esperaron. Pero sabemos que hay algunos que dicen, ya pasaron 15, están a punto de pasar los 15 minutos. ¡Vámonos!, ¿no? Y entonces se pueden ir todos, pero si uno queda así como de colita, ¿no? El último, que a lo mejor ya se iba y se le olvidó una calculadora o lo que sea, y se regresa, y en ese momento, llega el maestro y lo ve a ese uno, no porque se quiera quedar, sino porque lo ve. Dice, ándale, se fueron todos, pero a ti te vi, ¿verdad? No importa que se han ido todos, el que se queda, la imagen que se queda en la mente del maestro es el último, el que vio, el que ahí estaba. Pues algo parecido acontece con Tomás. ¿Quiénes tenían dudas sobre la resurrección de Jesús? Yo creo que todos, si queremos ir así, pero ¿de quién nos acordamos si hiciéramos una encuesta? Dinos el nombre de un apóstol que dudó de que Jesucristo estuviera resucitado. Diríamos Tomás, 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 Tomás. Entonces, tiene como que, repito, ese estigma, ¿no? El buen Tomás. Pero si con estas dos acepciones de la RAE, yo creo, insisto, que no era la segunda, y vamos a ver si sí o si no. No es que él no creyera en Jesús, por así decirlo, como el enviado. No es que él no tuviera esa creencia religiosa, sino que no podía procesar lo que le habían dicho, lo que estaban diciendo. ¿Y qué fue lo que le estaban diciendo? Vamos a ver. Estamos una vez más en el capítulo 20. De hecho, hoy es el último tema que tenemos, el capítulo 20, ya es el tercer tema. Los siguientes dos temas son del capítulo 21 de San Juan, son los últimos dos capítulos, pero este es el último tema del capítulo 20. Estamos del 24 al 29. Ya les comentaba que el 30 y 31 del capítulo 20, versículos 30 y 31 de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31, son la conclusión de cuando Juan nada más tenía 20 capítulos. Otro día hablamos de eso, pero en algún momento Juan nada más tenía 20 capítulos y el 21 después se le añadió. Eso lo hablaremos después porque es un tema también muy interesante y que tiene que ser entendido también. Leo de Juan 20, del 24 al 29. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo, la paz con vosotros. Luego dice a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Amén. Vamos a hacer algunas cuestiones. Para esto, por cierto, los invito a que desconozco cuándo estén revisando este video. Si lo revisan en estos días, estamos en mayo del 2022, pues quizá no esté todavía completo en el canal donde está este video justamente, el curso de columnas de la iglesia que estamos dando los sábados. Hoy es martes y los sábados estamos dando este curso de columnas de la iglesia. Ahí estamos hablando de todos los apóstoles. Entonces, ahí hablaremos de Santo Tomás, pero ya a manera biográfica, ahora es a manera de reflexión, ¿sí? Entonces los invito a que quien quiera darse una vuelta por el canal también vaya viendo. Ahorita hay 2 videos subidos justamente de la vocación de Pedro y de la historia de Pedro hasta el día de hoy, que es 17 de mayo del 2022. Si es en 1 o 2 semanas, pues ya habrá, primero Dios, otros
otros videos más de otros apóstoles, ¿verdad? Pues bien, entonces aquí voy a decir algunas cuestiones de la vida de Tomás, pero más enfocadas en la reflexión. Primero, Tomás en arameo significa gemelo. El nombre Tomás significa gemelo. Y en ocasiones también se le llama Tomás, aquí dice llamado el mellizo. Algunas traducciones también aquí utilizan la palabra el dídimo, ¿verdad? Tomás Dídimo. Bueno, Dídimo en griego significa gemelo, ¿sí? Entonces, bueno, mellizo también, ¿no? Ahí está, pues. Tomás significa el gemelo, el mellizo. Dídimo significa lo mismo. Entonces, cuando dicen Tomás llamado Dídimo, Tomás Dídimo es exactamente lo mismo, solo que el primero en hebreo, en arameo, perdón, y el segundo en griego. Lo que no se sabe es por qué le llamaban mellizo. Lo primero que se ha dicho, evidentemente, es que tenía un hermano gemelo. Y ya, ¿no? Es lo más fácil, obviamente. Pero ha habido algunos que han, pues, hecho algunas como anotaciones un poquito más rebuscadas y me ha tocado leer algún texto, no obviamente histórico, nada por el estilo, sino un poquito más de ciencia ficción, que dicen que era el gemelo de Jesús, ¿sí? Que se parecía mucho a Jesús o que era uno como él, vaya, ¿no? Que de hecho ya otros le agregan más y otros llegan a decir que fue a ese Tomás al que crucificaron, que no fue a Jesús, que ya Jesús se presentó ya resucitado, pero en realidad estaba vivo, porque habían crucificado a Tomás, ¿no? Vaya, ya saben, esas cosas que se llegan a decir, pero hasta por llamar la atención nada más. Pero en realidad no se sabe por qué le llamaban así, de dónde surgió ese apodo, ese sobrenombre. Pues bien, dice que Tomás no estaba con ellos. Fíjense que es importantísimo que es llamado uno de los 12. En realidad, en ese momento ya nada más quedaban 11, porque Judas ya no estaba, pero como dijimos la semana anterior, llamamos los 10 en sentido cuantitativo, no teológico. Aquí, cuando dice Tomás uno de los 12, es en sentido teológico justamente, ¿verdad? No cuantitativo, porque quedaban 10 nada más. O hubiese dicho Tomás uno de los 11, pero no, era los 12 porque los 12 no es y sino es el conjunto, como decimos en el otro curso, las columnas de la iglesia, el sostén de la iglesia, ¿verdad? No estaba con ellos ese día, ahí viene la pregunta, ¿no? Y créanme que una vez escuché lo que les voy a decir ahora, y permítanme hacer una pequeña colaboración con esta idea que alguna vez alguien a mí me transmitió, y es muy interesante. Muchas veces nosotros queremos tener experiencias con Jesús resucitado. Y una de las cuestiones que disponen sanamente a la persona para tener una experiencia con Jesús resucitado es la comunidad. ¿Por qué Tomás no tuvo esa experiencia con Jesús? Porque no estaba con su comunidad. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque yo conozco a mucha gente, pero demasiada gente de iglesia que es de iglesia, pero no es de comunidad. Entonces tenemos un gran adelanto. Es de iglesia, cree, vive su fe incluso en el sentido de que los domingos va a misa, de que se confiesa constantemente, tiene una buena vida de fe en ese sentido. Pero recordemos que el Señor, como dice el Concilio Vaticano II, Dios pudo habernos salvado solos, pero quiso salvarnos juntos. Entonces, la comunidad no es propiamente una opción, sino que es una necesidad para poder tener esa experiencia con el resucitado. Así pues, esa reflexión a mí me gustó mucho cuando la escuché, pues si les soy sincero, tiene como unos 18, 20 años que la escuché, de alguien que decía justamente eso, ¿no? Me dijo, ¿sabes qué importante es el grupo, vaya? Y yo, a ver, cuéntame por qué. Sé, porque a Tomás tuvo una experiencia de incredulidad por no haberse reunido con su comunidad, con su grupo, por así decirlo, ¿no? Que el grupo de los 12. Bueno, pues lo que yo les invito en primer lugar es que tengamos un grupo en la iglesia, que vivamos nuestra fe en grupo también, en comunidad. Y ya una vez que la vivamos, que seamos constantes, perseverantes, que podamos seguir avanzando, porque eso también nos falla mucho. Ahí en mi comunidad, la comunidad Josué, que estamos aquí en la Parque del Refugio,
solemos decir lo siguiente: solos no, solos nunca. Solos no, solos nunca. Eso es lo que a mí me gusta mucho decir. Solos no, solos nunca. Porque, mira, te lo voy a poner así hasta con un ejemplo muy ridículo, si quieres, pero bueno. Si de repente dices, no, pues son las 8, no, pero son las 10 de la noche y tengo que ir a la tienda a comprar y pues no está todo oscuro porque estamos en la ciudad, pero sí está un poquito oscuro, ¿no? Entonces como que vas y apresuras el paso porque solo te sientes desprotegido. Pero si vas con otro amigo, ya se aliviana mucho. Si van tres o cuatro, hasta van echando relajo. Ve cómo la misma comunidad te da una seguridad en lo humano. Ahora imagínate en la fe. Es increíble cómo en la fe la comunidad no suple, sino que te ayuda a crecer. Hay cosas que no puedes conocer de ti si no es a través de otros. Así que busquen ustedes, para los que tienen, ahorita la segunda recomendación, para los que no, busquen una comunidad dentro de la iglesia. Y ya que estén allí, y los que ya están allí, sean constantes, porque si no, les va a pasar como a Santo Tomás, que no tuvo la primera experiencia, la primicia, imagínate, ¿no? Ya todos habían visto a Jesús resucitado, todos bien contentos. Ahorita van a ver que hasta se han de ver reído, por así decirlo, casi, casi. Ahorita les cuento algo bien interesante, ¿no? De hecho, ahorita les voy a contar algo bien interesante. Y Tomás dice, pues yo no creo. Híjole, ay, Tomás. Y mira, 2000 años después y seguimos hablando de ese no creo por no haber ido con su grupo ese día, ¿verdad? Dice entonces, le dicen, hemos visto al Señor. Esa expresión también es muy de Juan, es muy de Juan. Hemos visto al Señor, hemos encontrado al Señor, hemos aquí al Señor. O sea, como que siempre es esa forma, ¿no? De dar como testimonio. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Debo decirles algo, espero poder explicarlo, o no explicarlo, sino ser claro en lo que voy a decir, recordando que muchos textos del Evangelio, basados en la historia de Jesús mismo y de sus primeros seguidores, muchos textos son paradigmáticos, son textos modelo, que a veces se dice la narración y se aplica, pero a veces, como lo voy a hacer en un momentito más, así como lo voy a hacer en un momentito más, a veces se dice el ejemplo y dices, ah, mira, esto queda para lo que quería decir. Entonces, como que es de allá para acá. ¿A qué voy? A que esta expresión de Tomás no es únicamente de Tomás, sino que es de las primeras generaciones de cristianos después de las generaciones que habían conocido a Jesús. Estoy hablando de la segunda o tercera generación. Los primeros conocieron a Jesús, lo vieron incluso morir y lo vieron resucitado, tuvieron una experiencia con el resultado. Pero la segunda o tercera generación, las primeras después de estos, esos ya no lo habían visto. Entonces muchos, primero, querían por fuerza tener esa experiencia directa con el resucitado. Y muchos escuchaban lo que decían y decían, pero se me hace que te equivocaste. Se me hace que tuviste como una visión y no era Jesús. A ver cómo era. Y más si decían es que estaba transfigurado porque él brillaba, porque era resucitado. ¿Y qué tal si no era él? Entonces, esas dudas que se manifiestan paradigmáticamente en la persona de Tomás, recuerden esto, tienen como trasfondo comunidades enteras que dudaban. Comunidades enteras. No era solo Tomás, ¿sí? Era mucha gente que decía, no es que yo necesito verlo, porque se me hace que lo que ustedes tuvieron fue una experiencia, pero con otro, ¿no? Ah, bueno, bueno. Dice él, mientras no meta mis manos en cada una de las llagas, no creeré. Bueno, pues no sabemos cuánto tiempo anduvo de incrédulo. ¿A qué me refiero? Porque dice, nos acaban de decir, lo leímos la semana pasada, que eso fue el mismo día de la resurrección, cuando Jesús fue con sus discípulos. No sabemos si ese mismo día, más tardecito, Tomás los alcanzó, o si ya fue el otro día, por ejemplo, o si se reunieron 2 días después, o 3 días después. Si fue ese mismo día, se la pasó Tomás toda la semana incrédulo.
¿verdad? Porque esta negativa de Tomás fue cuando le dijeron, y dice, bueno, 8 días después, quién sabe, repito, si fue toda la semana, porque Tomás se presentó de inmediato, o habrá estado Jesús, perdón, Tomás, a la mitad nada más, no creyendo. Pero pensemos que estuvo algunos días incrédulo. Es que eso, ¿no? Cuando los demás cuentan cosas y tú estás así de lejos, así como que, "Mm, pues ya como ustedes lo vivieron, ya, ¿no? Es como cuando alguien va de viaje y quedan de ir 5 de viaje y uno no va. Y entonces regresan del viaje y los 4 que fueron a las risas con lo que vivieron y ay, y este cuate que subió y de repente se cayó y no sé qué, y están muy felices contando todo y está uno así como que, pues ya no sé ni qué, ¿verdad? Así como que, bueno, a ver, cuéntenme y como que se quiere hacer con ellos, pero le cuesta mucho, ¿no? Porque la experiencia no la tuvo. Pues así anduvo Tomás, así anduvo Tomás. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas. Esto ya lo dijimos la semana pasada, entonces como que ya no vale la pena explicar, porque está en el video anterior, sino más bien vale la pena ejemplificar, y aquí es donde les quiero contar una cuestión que me pasó el domingo anterior. Bueno, pues resulta que fuimos unos amigos y mi esposa, mi hijo y yo, fuimos a comprar palomitas al cine. Era muy tarde para entrar a la función, pero dijimos, pues podemos rentar una película y ya verla en casa, ¿no? Mejor. Y ya en casa es diferente, ¿no? Ya, porque también mi pequeño, pues luego se pone un poquito inquieto cuando es muy tarde, entonces dijimos, mejor ya en casa. Entonces dijimos, bueno, pues cada quien, nuestros amigos y nosotros, cada quien que se compre sus palomitas y que se las lleve a su propia casa, ¿no? Pues fuimos y entonces pedimos de esas palomitas que son para llevar. Si las han visto, es un paquetote y arriba tiene como una, ay, se me fue el nombre ahorita, pero una agarradera, sí, es el nombre, una agarradera, pero es del mismo cartón. Entonces mi amigo pidió primero, le sirven las palomitas así rebosando, ¿no? Uy, pero preciosas y así calientes, recién saliditas. Mientras a él le servían, yo pedía, y justo cuando terminé de pedir, me hice a un lado para poder esperarlas mientras los demás compraban, porque ya había fila, y a mi amigo le sirve sus palomitas y las agarra y voltea. Y en cuanto volteó, que se le rompe la agarradera. Y ¡puf! Adiós, palomitas. Su mano, bueno, la manga de su suéter quedó todo manchado porque eran palomitas así de chile y demás. Y las otras, y él dijo así, ¿no? Híjole, dice, pues ya ni hablar. Recuerdo mucho esa expresión, ya ni hablar. Con esa expresión, él estaba diciendo como que, pues ya se me cayeron, ya qué voy a hacer, ¿no? Pero adivinen qué, que Sergio, que estaba ahí de chismoso como siempre, agarra y le dice, no te preocupes, ahorita te las rellenan. Y que las agarro y que las pongo y en lo que las ponía en el mostrador, me dice la chica que estaba atendiendo, ahorita se las relleno. Digo, ya ves tú tranquilo. Ya, ya mi amigo, ¿no? Así como que, órale, y se la rellenaron y ya le pusieron así como que más seguritos, ¿verdad? Para que no ya no le pusieron la agarradera, sino que ya las cargó así, ¿no? Y obviamente de paso, yo también cargué ya mis palomitas así, ya con las dos manos, ya no nada más de arriba, dije, no vaya a pasar lo mismo. ¿Por qué estaba yo tan tranquilo y por qué le dije yo así como que, no te preocupes, ahora te las rellenan? Porque hace como 2 años me pasó lo mismo, ¿verdad? Fui a comprar palomitas y lo mismo, agarré las palomitas y las jalo y al jalarlas se me rompen. Yo todavía me acuerdo que llegó uno de los chicos que estaba allí. Dije, ¿qué onda? Le digo, préstame una escoba o dime cómo se limpia esto, ¿qué onda, no? Me dice, no, yo limpio ahorita, dice, y ahorita le traemos sus palomitas. Y yo, caray. Dije, a ver, ¿de qué trata esto, no? Y ya en eso, pues, que me traen mis palomitas otra vez rellenas. Y yo dije, órale, qué bien. Ya después investigué y esta cadena de cines tiene esa política, que si tiras las palomitas en el interior del cine, te las reponen. Y dije, interesante, ¿no? Entonces, eso les digo, fue hace como 2 años. Y entonces cuando pasó esto, yo estaba bien tranquilo. Yo dije, te la rellenan ahorita. Pues la misma actitud, la de los discípulos.
oigan, vamos a cerrar las puertas, ¿no? Total, si Jesús se aparece, aunque las puertas estén cerradas, ¿verdad? Es decir, esas puertas cerradas ya no eran por el miedo a los judíos, como la semana anterior decíamos. Eran puertas cerradas de que si Jesús se hace presente, aunque las puertas estén cerradas, no hace falta nada más. Pues fíjate cómo lo dice entonces el texto, ¿no? Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo, la paz con vosotros. Lo mismo que la vez anterior. Lo mismo, pues, ¿cómo estaban los 10? La semana pasada, una semana antes, habían estado así como que, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero una semana después, ya son expertos en apariciones de Jesús, resucitado en medio de ellos, ¿verdad? Y entonces, Jesús, híjole, ¿no? Jesús se va luego con Tomás. Acerca aquí tu dedo, ni lo saluda, ni le dice, ¿qué onda, Tomás? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿No? Oye, no te vimos la semana pasada, ¿dónde anduviste? ¿Te fuiste a pescar de seguro, no? ¿O te fuiste a algo más? ¿Qué pasó? No. Llega y Jesús da testimonio de sí mismo. Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Aquí quiero decir una cosa importante. Si yo les preguntara, ¿esto que hace Jesús responde a lo que quería Tomás? ¿Verdad? Porque dijo Tomás que mientras él no viera en las manos y no metía su dedo, no creería. Ahora, escuchen esto porque eso es importantísimo. Y volvemos con la misma idea, ¿eh? Volvemos con la misma idea. Es importantísimo. Eso se lo dijo a Jesús. Ese deseo que tenía Tomás, esto que está aquí en amarillo en primer lugar, si no veo sus manos y demás, ¿se lo dijo a Jesús? Respuesta, no. Se lo dijo a los discípulos. ¿Qué significa esto? Pues que Jesús está con sus discípulos, que Jesús está en la iglesia. Y esto, escuchen esto por favor, esto se verifica en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque cuando Pablo persigue, sabemos que era perseguidor de cristianos, ¿sí? De los apóstoles. Pero cuando tiene su experiencia con Jesús resucitado, ahí en el capítulo 9, que es la primera de las 3 veces que se cuenta en el libro de los Hechos, me baso en esa narración, dice que oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjate qué bonito, porque Jesús se identifica con su iglesia. Jesús se identifica con los apóstoles. Aquí es lo mismo. ¿Cómo sabía Jesús que Tomás quería meter sus manitas? Si Tomás no se lo dijo a él, pues lo sabía porque se lo dijo a los discípulos. Y Jesús se identifica con sus discípulos, se identifica con la iglesia, se identifica obviamente con los apóstoles. Aquí hay un dato muy interesante, porque miren, además de todo esto, por supuesto, ¿no? Después de que Jesús le dice esa pues orden, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente, Tomás le contesta, Señor mío y Dios mío. Muchas imágenes que ustedes busquen en internet, las verán como esta que está aquí a la derecha, encima de mí, aquí. A ver, aquí, ahí arribita. ¿Qué imagen es? Un Tomás metiendo su manita, a ver si, está así, casi, pero es que digo que está mal el zoom, pero bueno, metiendo su manita en la abertura del costado de Cristo. Pues adivinen qué, dicen los estudiosos de la Biblia, si somos honestos, jamás dice que Tomás metiera las manos en las llagas de Cristo. Jamás dice eso. Cuando Jesús le dice que meta su dedo y sus manos, inmediatamente Tomás hace lo que hoy llamamos una profesión de fe. No dice, y Tomás metió su manita y entonces dijo, ¿no? Entonces fíjense qué importante es
que nos demos cuenta de que puede ser, ¿no? Lo voy a decir así, podría ser que las imágenes religiosas nos hicieran pensar otra cosa, pero las imágenes religiosas, recuerden que parten de la experiencia de los autores, no necesariamente de la cuestión bíblica, ¿sí? Entonces dice Tomás a Jesús, Señor mío y Dios mío, que sabemos que el día de hoy esa expresión la decimos mucho, no es que tenga forzosamente que decirse, pero la decimos mucho en la consagración, ¿verdad? Cuando el cuerpo de Cristo, nuestro Señor, y con la sangre de Cristo, nuestro Señor, son elevados, decimos en un murmullo, Señor mío y Dios mío. A veces con la boca cerrada y a veces algunos sacerdotes nos dicen, no, díganlo con fuerza y díganlo 3 veces, ¿no? Es lo de menos. Pero fíjate qué bonito porque lo que pareciera que llama, que nos identifica más a Tomás es su incredulidad. Pero hasta el día de hoy, lo que repetimos de Tomás es una profesión de fe. Señor mío y Dios mío. Y fíjate qué interesante porque Tomás la dijo frente a Jesús resucitado, sabiendo, escucha esta expresión que es hermosa, sabiendo que el resucitado es el crucificado. El día de hoy, nosotros la repetimos sabiendo que el sacramentado es el resucitado, que a su vez es el crucificado. ¿Sí? Entonces, toma en cuenta eso, porque es una profesión de fe. Estamos diciendo, realmente ha resucitado, realmente está presente en el Santísimo Sacramento, realmente. Ahí es cuando, como si estuviéramos tocando al Señor, por así decirlo, ¿eh? Entonces, precioso. Y termina diciendo Jesús, bueno, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Quiero ir ya cerrando, ya solamente quedan 2 imágenes, y quiero decirles 2 cosas. Insisto, ¿no? Los invito a que también vean los videos del curso Columnas de la Iglesia que están en el canal de YouTube, que estamos compartiendo justamente este video por ahí. Quiero invitarlos a que vean, porque ahorita solamente digo de pasada, esto de hecho no he hablado de la figura, de la persona de Tomás, es más bien de la narración del encuentro de Tomás con Jesús resucitado, y hay mucho más que hablar de Tomás, pero quiero decirles lo siguiente, seguramente esta expresión, yo soy el camino, la verdad y la vida, esa es mucho más bonita cuando decimos, por ejemplo, yo como Tomás hasta no ver, no creer, es una expresión pues de incredulidad, ya lo dijimos, ¿no? En cambio, cuando yo digo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ay Dios santo, como que nos transporta a otra realidad, a la divinidad de Jesús. Bueno, pues es que esta expresión, que la dice Jesús obviamente, surge por Tomás. De Tomás tenemos claramente en San Juan 3 narraciones, claramente, hay otras, pero obviamente, ¿no? Cuando se habla de los apóstoles y demás, ahí está incluido. Pero hay 3 narraciones. La narración que acabamos de leer de los 8 días después de la resurrección no es la única. También tenemos otras 2 muy interesantes. La primera la encontramos en el capítulo 11 de San Juan, cuando, es más, hasta voy a empezar mejor con la segunda. La segunda la encontramos en el capítulo 14, cuando Jesús está dando un discurso de despedida así impresionante, y entonces dice, pues a donde yo voy a ir, ustedes no me pueden seguir ahora, pero pues ya saben, ¿no? Está diciendo, Señor, ¿a dónde va? No, no, pues es que no sé qué tanto, pero ya ustedes saben el camino. Y le pregunta a Tomás, bueno, Señor, muéstranos el camino, muéstranos cómo llegar. Y a sugerencia de Tomás, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si no es por Tomás, no tendríamos esta frase preciosísima. Si no es porque Tomás ahí se mete, ¿no? y habla, no tendríamos esta frase hermosísima. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué preciosa frase, ¿no? Y la otra que les iba a decir es en el capítulo 11. Y es que esta a mí me da mucho golpe, porque recuerden que el capítulo 11 se lleva casi todo el capítulo de hablar de la resurrección de Lázaro, ¿verdad?
Pero en los preámbulos de la resurrección de Lázaro, Jesús está con sus discípulos, está platicando con ellos, y si ustedes se acuerdan del texto, lo pueden leer después con mucha calma y les va a quedar mucho más claro que lo que voy a decir ahora, por supuesto. De repente, unos enviados llegan de Betania, bueno, estaban cerquita de Betania de hecho, y le dicen, oye, es que Lázaro está enfermo. Y Jesús no se va de inmediato, todavía espera unos cuantos días, hasta que dice, bueno, pues vámonos porque Lázaro está ya en las últimas, ¿no? Está dormido, decía Jesús. Y dice, bueno, pues si está enfermo y duerme, pues va a sanar, no te preocupes, ¿no? Se está componiendo, por eso se duerme uno, dicen a veces, enfermo, uno duerme para dejar que el cuerpo solito no le pongas más cargas, sino se vaya recuperando, ¿no? Reposar, vaya a reposar. Y entonces dice, no, pues es que no, dice y le dicen a Jesús, pero recuerda que hace poco por allá te querían matar. No te olvides de que hace poquito te querían matar allá en Judea, nada más te lo recuerdo, dicen sus discípulos. Dicen, no, es que hay que ir. Y entonces, aquí escuchen esto. Lázaro murió. Ah, porque Jesús le dice, es que no está dormido, está muerto, ya para que me entiendan, dice Jesús, ¿no? Ah, bueno, pues vamos. Y entonces hay una frase impresionante, porque dice Tomás, los demás están renuentes, y dice Tomás, vayamos a morir con él. Vamos a morir con él. Al día de hoy no hay certeza bíblicamente hablando de a quién se refiere el pronombre, porque dicen algunos que se refería a Lázaro, que acaban de recibir la noticia de que se murió, y entonces así como que este cuate, porque dice Jesús, que se acuerdan que dice Jesús, me alegro de que no estén allá, porque así van a ver los grandes milagros que hace el Hijo del Hombre, ¿no? Me alegro de que no estuvieran allá. Y entonces que dicen algunos estudiosos que cuando dice Tomás, vayamos a morir con él, el pronombre él se refiere a Lázaro. Y entonces lo que estaría Tomás diciendo es, quiero que en mi vida también se hagan los milagros de Jesús. Precioso, precioso. Pero hay otros estudiosos que proponen lo siguiente. Le están diciendo a Jesús que querían matarlo. Entonces, si vas otra vez allá, chance y esta vez no escapes, Jesús. Chance y esta vez no escapes. Y entonces cuando Tomás dice, vayamos a morir con él, probablemente estaba diciendo, lo van a matar, que nos maten también a nosotros. Un amor por Jesús tan grande, que podría dar su vida por él. Y nosotros únicamente nos acordamos de la incredulidad. O sea, es una injusticia la que cometemos con Tomás. Una injusticia. Les comento lo que me decía mi amigo maestro hace muchos años. Decía, Sergio, dice, tú tienes que cuidarte mucho. Pero mucho, decía. Porque eres maestro, me decía, ¿no? Como maestro, dice, tienes que tener una figura, una presencia, si quiero así, pues lo mejor posible. No somos santos, nada por el estilo, pero en ese sentido, dice, estamos buscando también la santidad, entre otras cosas, pero bueno. Dice, pero tú, dice, porque escucha lo que te voy a decir, me decía, tú puedes durante 30 años ser el mejor maestro de una escuela, intachable, pero si un día llegas borracho, te van a recordar por ese día. Así me decía hace años este amigo maestro, cuando empecé casi a dar clases, hace como 16 años me decía eso, ¿no? Cuídate mucho, dice, porque puede hacer mucho bien, pero te van a recordar por esa única ocasión que llegaste borracho. Siempre que hablen de ti, hablarán de ese día. Pues es lo que le pasó a Tomás. Hizo muchas cosas buenas, geniales. ¿Y por qué lo recordamos? Por su incredulidad. Y hasta así decimos, Tomás el incrédulo, ¿no? Santo Tomás el incrédulo. Es patrono, bueno, esto ya no me meto con esto, nada más lo menciono así de rápido, de los teólogos incluso. Es patrono de algunos otros, pero si no me meto, repito, esto lo vemos en Columnas de la Iglesia, para quien guste irse para allá en estos videos.
Y es interesante, pues, insisto, la figura de Tomás. ¿Por qué puse para finalizar esta imagen? Porque quisiera que nos preguntemos que cuando lleguemos a la vejez, ¿cómo nos gustaría ser recordados? ¿Cómo quisiéramos ser recordados? Sabemos que ya hemos metido la pata. A esas alturas de nuestra vida, ya hemos metido la pata. Pero recordemos que también tenemos la oportunidad de hacer grandes cambios, de convertirnos. Y quizá, Dios es muy bueno, pero quizá algunos hermanos también tengan esa bondad de Dios y no nos recuerden por esa metedura de pata que tuvimos, sino que nos recuerden por la conversión que tanto buscamos, que tanto nos esforzamos por dejar que el Señor nos llevara a la santidad. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.